Es tu culpa. Ni siquiera pudiste llevar bien a nuestro hijo. Las palabras de mi esposo, David, me atravesaron como cuchillos mientras yacía en la cama del hospital, aún recuperándome de la cirugía de emergencia. Las lágrimas no dejaban de caer mientras lo observaba caminar de un lado a otro en la habitación estéril, su rostro deformado por la ira y el dolor. Lo intenté, hice todo lo que los doctores dijeron, mi voz era apenas un susurro. Pues no fue suficiente, ¿verdad? 3 años de matrimonio y no puedes darme un hijo sano. Se pasó las manos por su oscuro cabello con frustración. Mientras tanto, Rebecca acaba de decirme que está embarazada. El mundo se detuvo. Rebecca, su secretaria. ¿Qué? El monitor cardíaco comenzó a pitar más rápido. Sí, ya tiene 3 meses. El rostro de David se suavizó, pero no por mí, y lo está llevando perfectamente, sin complicaciones, sin riesgos, nada como tus fracasos. Lo miré, mi mente luchando por procesar lo que escuchaba. Esto tenía que ser una pesadilla. Apenas la semana pasada estábamos decorando juntos la habitación del bebé, eligiendo ropa diminuta y soñando con nuestro futuro como familia. Me llamo Rachel Morrison, tengo 32 años, y así fue como mi vida se desmoronó en lo que debía haber sido un martes cualquiera de mayo. 3 días antes, había estado trabajando felizmente en mi jardín, con una mano descansando sobre mi vientre de 6 meses de embarazo mientras plantaba las rosas que David me había regalado por nuestro aniversario. Todo era perfecto, mi embarazo avanzaba bien, nuestro matrimonio era sólido, y estábamos emocionados preparando la llegada de nuestro primer hijo. Entonces comenzaron los calambres. Algo está mal, jadeé, sosteniendo mi vientre. El dolor era intenso, como nada que hubiera sentido antes. Logré llamar a David a su oficina, pero fue directo al buzón de voz. Cuando llamé al escritorio de su secretaria, la voz de Rebecca sonó extrañamente vacilante. Oh, el señor Morrison está en una reunión. No puede ser molestado. Llamé a una ambulancia en su lugar. Las siguientes horas fueron un torbellino de salas de emergencia, voces de doctores y un dolor insoportable. Cuando desperté después de la cirugía, lo primero que noté fue el vacío, tanto físico como emocional. Mi bebé se había ido. David no llegó hasta horas después, oliendo ligeramente a un perfume que no era mío. Ahora, mientras yacía en esa cama de hospital escuchándolo confesar su infidelidad y culparme por nuestra pérdida, los últimos 3 años de nuestro matrimonio pasaron por mi mente como una película. Y de repente todo tuvo sentido, las noches de trabajo hasta tarde, los viajes de negocio sin explicación, la nueva secretaria que había contratado hacía 8 meses. Quiero el divorcio, anunció, sacando unos papeles de su portafolio. Hice que los redactaran la semana pasada. Rebecca y yo queremos empezar nuestra familia de inmediato. La semana pasada, cuando yo todavía estaba embarazada, cuando aún estábamos eligiendo nombres para el bebé. ¿Tú planeaste todo esto desde el principio? Mi voz se quebró. Seamos honestos, Rachel, has tenido 3 abortos espontáneos en 3 años. Claramente, no estás hecha para ser madre. Rebecca es joven, saludable, fértil. Colocó los papeles del divorcio en la bandeja de mi hospital. Necesito una mujer que pueda darme hijos. En ese momento, la enfermera entró, frunciendo el ceño al ver mis signos vitales elevados. Señor, necesito pedirle que se retire. La señora Morrison necesita descansar. Es la señorita Morrison ahora, corrigió David fríamente, o lo será en cuanto firme estos papeles. 7 años después. La brisa otoñal agitaba los árboles fuera de mi centro médico mientras revisaba expedientes de pacientes. Después de perder a mi bebé y mi matrimonio, canalicé mi dolor estudiando medicina reproductiva. Ahora dirigía una de las clínicas de fertilidad más exitosas del país, ayudando a mujeres que enfrentaban los mismos problemas que yo. Dra. Morrison, la voz de mi recepcionista crujió en el intercomunicador. Hay un David Morrison aquí para verla. No tiene cita. Mi mano se detuvo sobre el teclado. 7 años de silencio, y ahora aparece sin previo aviso. Déjalo pasar, Jenny. El hombre que entró por la puerta era una sombra del ejecutivo seguro y exitoso que me había abandonado en aquella habitación de hospital. Sus trajes caros habían sido reemplazados por unos jeans gastados y un suéter descolorido. Profundas líneas marcaban su rostro, y su cabello comenzaba a encanecer en las sienes. Rachel, su voz temblaba. ¿Te ves? ¿Estás bien? ¿Qué quieres, David? Mi voz era profesionalmente neutral, el mismo tono que usaba con pacientes difíciles. Se dejó caer en la silla frente a mi escritorio, con los hombros caídos. Necesito tu ayuda. Mi clínica tiene una lista de espera de 6 meses. ¿Puedes pedir los formularios en recepción? No ese tipo de ayuda.
Pasó las manos por su cabello canoso, un gesto tan familiar que hizo que mi corazón doliera a pesar de todo. Rebecca, se llevó todo. Me recosté en mi silla, esperando. Jamás estuvo embarazada, confesó, mirando al suelo. En aquel entonces, cuando te dejé, falsificó la prueba de embarazo. Me engañó durante meses diciendo que tenía complicaciones y luego fingió un aborto espontáneo. Una risa amarga escapó de mis labios. El karma tiene una forma de cerrar el círculo, ¿no crees? Eso fue solo el principio, continuó. Después de casarnos, siguió inventando excusas sobre por qué no podía quedar embarazada. Mientras tanto, desviaba dinero de mis cuentas a inversiones privadas. El mes pasado, pidió el divorcio y sus abogados revelaron que tenía pruebas de que yo estaba malversando fondos de mi propia compañía. ¿Lo estabas haciendo? No, levantó la cabeza bruscamente. ¿Pero falsificó mis firmas también? La compañía le creyó. Estoy bajo investigación. Perdí mi trabajo, mi reputación, todo. Lo estudié en silencio, recordando la última vez que nos sentamos frente a frente, en la oficina de nuestro abogado, mientras él apresuraba el divorcio para casarse con Rebecca. Escena de flashback. Después de que David me dejó en el hospital, pasé semanas en una niebla de dolor y depresión. Perder a mi bebé y a mi matrimonio el mismo día casi me destruyó, pero una persona se negó a dejar que me rindiera, la doctora Sarah Chen, mi especialista en fertilidad. Canaliza tu dolor en un propósito, me dijo durante una de nuestras consultas de seguimiento. Entiendes lo que estas mujeres pasan de una manera que la mayoría de los doctores nunca podría. Se convirtió en mi mentora mientras volvía a la escuela, guiándome a través de la Facultad de Medicina y mi especialización en medicina reproductiva. El trabajo era agotador, pero me daba una razón para levantarme cada mañana. Mientras reconstruía mi vida, de vez en cuando escuchaba noticias sobre David y Rebecca a través de amigos en común, su lujosa boda 3 meses después de nuestro divorcio, su mansión en los suburbios, el guardarropa de diseñadores de Rebecca y los autos de lujo, todo financiado por el éxito de David, pero nunca hubo un bebé. Regreso al presente. ¿Dónde estás viviendo ahora?, pregunté, notando las ojeras bajo sus ojos. En un albergue para hombres en la calle 7, su voz se quiebra. Rebecca se quedó con la casa, los 2 autos, sus abogados fueron implacables. Ella había estado planeando esto durante años, documentando todo, construyendo su caso. Justo como él había planeado dejarme, teniendo los papeles de divorcio listos mientras aún llevaba a su hijo. Sé que no merezco tu ayuda, susurró, pero eres la única persona en la que pude pensar que podría entender, que podría perdonar. ¿Perdonar? La palabra sabía a cenizas. Me culpaste por perder a nuestro bebé. Me abandonaste en el hospital para casarte con tu secretaria embarazada. ¿Quién? Sorpresa. Nunca estuvo realmente embarazada. ¿Y ahora quieres perdón? Por favor, Rachel. Sé que no lo merezco, pero necesito un lugar donde quedarme. Solo por unas semanas hasta que pueda resolver las cosas, imploró David, con los ojos llenos de desesperación. Miré al hombre que una vez amé, recordando cómo se arrodillaba junto a nuestra cama todas las noches, hablando con mi pancita embarazada, el mismo hombre que luego me culpó por perder a nuestro hijo, el mismo hombre que había planeado su escape mientras aún llevaba su bebé. En realidad, dije, abriendo mi laptop, te estaba esperando. Su ceño se frunció en confusión. Rebecca se contactó conmigo hace 6 meses, continué, girando la pantalla hacia él. Quería compartir una información interesante. En la pantalla había un hilo de correos electrónicos entre Rebecca y yo, junto con documentos escaneados. El rostro de David palideció al reconocerlos. Esos son de hace 3 años. Sí, cuando comenzaste a malversar dinero para financiar tu adicción al juego. Hice clic en más documentos. Rebecca no falsificó nada, David. Ella solo guardó las pruebas. ¿Cómo supiste? ¿Sobre el juego? Ahora soy parte de la junta de 3 hospitales importantes. La gente habla, especialmente de un CEO que pierde millones en juegos clandestinos de póker. Saqué una carpeta gruesa del cajón de mi escritorio. Tu exasistente Carl fue particularmente hablador después de que lo despediste por incompetencia, cuando descubrió tus pérdidas. David se desplomó en su silla, los últimos vestigios de su orgullo desmoronándose. Escena retrospectiva, 6 meses atrás. Estaba revisando archivos de pacientes cuando mi secretaria anunció la visita de Rebecca. Entró, perfectamente arreglada como siempre, con un maletín de diseño. Doctora Morrison, dijo, sentándose sin que la invitara. Necesito tu ayuda para acabar con tu exmarido. Le levanté una ceja. ¿Perdón? David no es el hombre que ninguna de las dos pensábamos que era. Sacó una memoria USB,
Ha estado jugando con el dinero de la empresa durante años. Al principio, pensé que podría ayudarlo a detenerse, pero negó con la cabeza. Necesita enfrentar las consecuencias. ¿Por qué venir a mí? Porque eres la única persona que podría entender por qué esto debe hacerse. ¿Y por qué? Dudó. Te debo una disculpa. Nunca estuve embarazada en ese entonces. Solo quería lo que tú tenías. Regreso al presente. Rebecca y yo llegamos a un acuerdo. Le dije a David. Ella expondría tus crímenes financieros y de juego, y yo la ayudaría a asegurarme de que enfrentaras las consecuencias adecuadas. ¿Ustedes trabajaron juntas para destruirme? Su voz se quebró. No, David, te destruiste a ti mismo. Nosotros solo nos aseguramos de que no pudieras lastimar a nadie más. Presioné el intercomunicador. Jenny, por favor, envíalos. La puerta se abrió, y dos hombres de aspecto serio con trajes entraron. Sr. Morrison, soy el agente Phillips de la Unidad de Delitos Financieros del FBI. Necesitamos que venga con nosotros. El arresto de David fue titular en toda la ciudad, CEO arrestado por malversación de fondos y fraude. Mientras lo veía ser conducido esposado, no sentí alegría, solo un profundo sentido de cierre. Flashback, 3 meses después de que David se fuera, después de mi tercer aborto espontáneo y el divorcio, descubrí algo crucial durante mi recuperación. Mi incapacidad para llevar un embarazo a término no era solo mala suerte, como sugerían los médicos anteriores. Tenía una condición autoinmune no diagnosticada que podría haber sido tratada si se hubiera detectado antes. Este descubrimiento lo cambió todo, no solo para mí, sino para mis futuras pacientes. Regreso al presente. El juicio duró 6 semanas. Testifiqué sobre los primeros signos de adicción al juego de David, como el dinero empezó a desaparecer de nuestras cuentas conjuntas incluso antes de que terminara nuestro matrimonio. Otros testigos se presentaron, empleados de casinos, jugadores de póker clandestinos, socios de negocios. El testimonio de Rebecca fue particularmente condenatorio. Detalló cómo descubrió su adicción, trató de ayudarlo a dejarla, pero finalmente se dio cuenta de que era imposible alcanzarlo. Presentó años de pruebas documentadas, extractos bancarios, firmas falsificadas, registros manipulados de la empresa. El acusado, David Morrison, es sentenciado a 8 años de prisión federal, anunció el juez. Mientras lo conducían fuera, David me miró por última vez. Lo siento, dijo con los labios. Pero esta historia no se trata de la caída de David, se trata de lo que vino después. Mi clínica de fertilidad se expandió a un centro de investigación médica completo. Fuimos pioneros en nuevos tratamientos para mujeres con problemas de fertilidad autoinmunes. La condición que había causado mis abortos espontáneos se conoció como síndrome Morrison en la literatura médica, y nuestros protocolos de tratamiento ayudaron a miles de mujeres a llevar a término embarazos exitosos. 1 año después de la condena de David, recibí una visitante inesperada. Doctora Morrison, una joven se encontraba en la puerta de mi oficina, las manos nerviosas aferradas a su bolso. Soy Lisa, la hermana de David. No había visto a Lisa desde el divorcio. Ella se había puesto del lado de su hermano, creyendo sus mentiras sobre mí. Te escucho, dije, señalando la silla. Estoy embarazada, susurró, y ya he tenido 2 abortos espontáneos. Los médicos no pueden averiguar por qué. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Sé que no merezco tu ayuda, pero... Abrí el cajón de mi escritorio y saqué un expediente médico. Necesitas hacerte una prueba para el síndrome Morrison. Es hereditario. Mi nombre es Isabella. Tengo 45 años y trabajé como contadora durante más de 2 décadas. Mi historia comenzó cuando me di cuenta de que mi matrimonio de 20 años se estaba desmoronando frente a mis ojos. Todo empezó hace 6 meses. Mi esposo Carlos, director financiero de una importante empresa, comenzó a llegar tarde a casa. Al principio, las excusas eran creíbles: reuniones importantes, nuevos proyectos, clientes del extranjero, pero luego noté los pequeños cambios. El perfume diferente en su camisa, las llamadas secretas que terminaban abruptamente cuando entraba en la habitación, la contraseña nueva en su teléfono. Todas las señales clásicas estaban allí, pero me negué a verlas. Una noche, mientras cenábamos en silencio, decidí confrontarlo. Carlos, ¿hay algo que quieras decirme? Él levantó la vista de su plato, con una expresión que nunca olvidaré. Una mezcla de alivio y desprecio cruzó su rostro. Sí, de hecho, hay algo. Me alegro de que preguntes. Puso su tenedor sobre la mesa con una calma que me heló la sangre. Me voy a divorciar de ti. El silencio que siguió fue ensordecedor. Mi mente se quedó en blanco. Mi corazón se detuvo por un momento. ¿Qué? Mi voz sonaba distante, como si perteneciera a otra persona.
Conocí a alguien más, alguien que me hace sentir vivo de nuevo. Se limpió la boca con la servilleta, como si estuviera discutiendo el clima. Es mi nueva secretaria, Victoria. Tiene 23 años. La habitación comenzó a dar vueltas. 20 años de matrimonio, reducidos a una conversación durante la cena. Victoria, ¿la chica que contrataste hace 3 meses? Sí, ella entiende mis necesidades, mi ambición. Es joven, energética. Hizo una pausa, mirándome de arriba a abajo. No como tú, que te has vuelto predecible, aburrida, vieja. Cada palabra era como una bofetada. Pensé en todos nuestros años juntos, en cómo lo apoyé cuando era un simple asistente contable, cómo trabajé horas extras para pagar su maestría en finanzas, cómo postergué mi propia carrera para que él pudiera ascender. ¿Y qué hay de nuestra historia? ¿De todo lo que construimos juntos? Se rió, realmente se rió. ¿Historia? La historia es para los museos. Isabella, yo quiero un futuro emocionante. Victoria me da eso. Me levanté de la mesa, mis piernas temblaban. ¿Cuánto tiempo? ¿Importa? Sí, maldita sea. Importa. 6 meses. Ni siquiera tuvo la decencia de parecer avergonzado. Los papeles del divorcio llegarán mañana. Mi abogado ya los tiene preparados. En ese momento, algo dentro de mí se rompió. No era solo el corazón. Era la imagen completa de mi vida, de mi futuro, de todo lo que creía seguro. ¿Y dónde vas a vivir? Ya tengo un apartamento con Victoria en el centro. De hecho, miró su reloj. Debería irme. Ella me está esperando. Observé en silencio mientras empacaba algunas cosas. Antes de salir, se detuvo en la puerta. Por cierto, necesitaré que desalojes la casa. Está a mi nombre y Victoria quiere remodelarla. La puerta se cerró, y me quedé sola en nuestra casa de 15 años. La casa que yo había decorado, donde había plantado cada flor en el jardín, donde había imaginado envejecer juntos. Esa noche no dormí. En lugar de llorar, comencé a planear. Recordé algo que había descubierto hace años, algo que había guardado como una carta de último recurso, esperando nunca tener que usarla. Al día siguiente, cuando llegaron los papeles del divorcio, los leí cuidadosamente. Carlos me ofrecía una compensación ridículamente baja, considerando nuestros años juntos y mi contribución a su carrera. Firmé los papeles sin protestar, para su sorpresa, pero junto con los documentos firmados, le entregué un sobre manila. ¿Qué es esto?, preguntó, con Victoria a su lado, sonriendo triunfalmente. Mi regalo de despedida. Creo que deberías leerlo aquí mismo. Carlos abrió el sobre con desdén, pero su expresión cambió dramáticamente mientras leía. Victoria, curiosa, miraba por encima de su hombro. De repente, su rostro se puso pálido. Esto no puede ser verdad, murmuró Carlos. Oh, pero lo es, respondí con calma. Cada documento, cada transferencia, cada correo electrónico, todo está ahí. Victoria comenzó a alejarse de Carlos, su expresión de triunfo transformándose en horror. Victoria miró los documentos, su rostro cada vez más pálido. Carlos, ¿qué significa esto? Los papeles en sus manos temblaban. Eran pruebas detalladas de años de fraude financiero, malversación de fondos y evasión fiscal que Carlos había estado realizando en su empresa. Durante años, comencé tranquilamente, mientras eras el director financiero. Has estado desviando dinero a cuentas offshore. ¿Creíste que nunca lo notaría? Soy contadora, Carlos, y una muy buena. Carlos intentó mantener la compostura, pero podía ver el miedo en sus ojos. Esto es ridículo. No tienes pruebas, ¿no? Saqué mi teléfono y reproduje una grabación. Su voz, clara como el cristal, dando instrucciones para transferir fondos ilegalmente. Tengo copias de cada transacción, cada documento falsificado, cada correo electrónico incriminatorio, todo respaldado en múltiples lugares seguros. Victoria soltó los papeles como si quemaran. ¿Es esto cierto? ¿Has estado robando dinero? Carlos se aflojó la corbata, sudando. Victoria, cariño, ¿puedo explicarlo? También tengo pruebas de cómo manipulaste las cuentas para ocultar bonos y comisiones. Continué. ¿Cuánto fue el año pasado? ¿2 millones que nunca declaraste? Victoria dio un paso atrás. ¿2 millones? Pero me dijiste que apenas podías permitirte el apartamento que compramos. Me reí suavemente. Oh, Victoria, ¿realmente creíste que eras especial? Déjame mostrarte algo más. Saqué otro sobre. Estas son fotos de Carlos con su anterior secretaria, Sandra, hace 2 años. Y aquí está con María, la secretaria antes que Sandra. Parece que tiene un patrón. Victoria arrebató las fotos. Sus ojos se agrandaron con cada imagen. Me dijiste que nunca habías estado con nadie más. Victoria,
por favor. Carlos intentó alcanzarla, pero ella retrocedió. No me toques, eres un mentiroso, un ladrón. Me senté cómodamente, observando cómo su perfecta nueva vida se desmoronaba. Por cierto, Carlos, envié copias de toda esta información a la junta directiva de la empresa. Deberían estar recibiéndolas. Ahora, su teléfono comenzó a sonar frenéticamente. Lo sacó de su bolsillo, sus manos temblando tanto que casi lo deja caer. Dios mío, murmuró, mirando la pantalla. El presidente de la junta. También alerté a la oficina de impuestos. Añadí casualmente. Están muy interesados en revisar tus declaraciones de los últimos 10 años. Victoria agarró su bolso. No puedo ser parte de esto. Me voy. ¿Irte? ¿A dónde? Carlos parecía perdido. Vivimos juntos. Ya no, gritó ella. No voy a arriesgar mi carrera por un mentiroso y ladrón. La puerta se cerró de golpe detrás de ella. Carlos se derrumbó en una silla. Toda su arrogancia anterior desaparecida. ¿Por qué? Susurró. ¿Por qué ahora? Me levanté, alisando mi falda. ¿Sabes? Podría haberte entregado hace años. Descubrí tus actividades ilegales poco después de que comenzaran, pero te amaba, y creí que podríamos superarlo juntos. Guardé las pruebas solo como seguro. Su rostro se contorsionó de rabia. Me has arruinado. No, Carlos, tú te arruinaste solo. Yo solo esperé el momento adecuado. Su teléfono seguía sonando. Mensajes de texto llegaban uno tras otro. Su imperio se estaba desmoronando en tiempo real. Los papeles del divorcio que firmé, continué, los revisé cuidadosamente. Me das el 30% de tus activos declarados, pero ambos sabemos que tus verdaderos activos son mucho mayores. A menos que quieras que las autoridades descubran todo. ¿Qué quieres? Su voz era apenas un susurro. Quiero el 70% de todo, los activos declarados y los no declarados. Y la casa se queda conmigo. Eso es extorsión. No, Carlos, eso es justicia. Firma los nuevos papeles del divorcio que mi abogado preparó, o las autoridades recibirán el resto de la evidencia. Mientras firmaba con manos temblorosas, pensé en todas las noches que había pasado sola, en todas las mentiras que había tolerado, en toda la humillación que había soportado. Por cierto, añadí mientras guardaba los papeles firmados, Victoria no fue la única que recibió un sobre hoy. Todas tus exsecretarias también recibieron uno, con pruebas de tus aventuras con las otras. Me pregunto si alguna de ellas querrá hablar con la prensa. Se levantó bruscamente, su rostro rojo de ira. Eres una bruja. No, Carlos. Soy una mujer que aprendió a jugar tu juego mejor que tú. Las semanas siguientes fueron un torbellino. Carlos fue despedido de su trabajo y está bajo investigación federal. Victoria desapareció completamente de su vida. Las exsecretarias, animadas por el movimiento Almohadilla Metoo, comenzaron a hablar públicamente sobre sus experiencias. Mientras tanto, yo me quedé con la casa, una generosa liquidación y la satisfacción de saber que la justicia, aunque tardía, finalmente había llegado. Un año después, mientras disfrutaba de mi café matutino en el jardín que tanto amaba, recibí un mensaje de texto de un número desconocido. Era Victoria. Lamento haber sido parte de lastimarte, decía. No sabía la clase de hombre que era realmente. Gracias por abrirme los ojos. Le respondí con una simple frase. A veces, el mejor regalo que podemos recibir es ver la verdad. Carlos ahora vive en un pequeño apartamento, trabajando en un puesto menor en una empresa pequeña. La última vez que lo vi, en la oficina de nuestros abogados, parecía envejecido y derrotado. Me preguntó si alguna vez lo perdonaría. Ya lo hice, le dije, pero el perdón no significa olvido, y ciertamente no significa que las acciones no tengan consecuencias. En cuanto a mí, utilicé parte del dinero del divorcio para abrir mi propia firma de contabilidad. Me especializo en auditorías forenses, ayudando a otras personas a descubrir fraudes financieros. También doy charlas a mujeres sobre independencia financiera y la importancia de conocer los asuntos financieros de sus parejas. Mi historia se convirtió en un caso de estudio en varias firmas legales y escuelas de negocios. La venganza servida fría y calculada, la llaman algunos, pero yo prefiero verlo como una lección sobre la importancia de la paciencia y la preparación. A veces, cuando estoy sentada en mi jardín, pienso en aquella noche cuando Carlos me dijo que me dejaba. En ese momento, sentí que mi mundo se acababa. Ahora sé que era solo el comienzo de una nueva vida, una vida en la que soy más fuerte, más sabia y, curiosamente, más feliz que nunca. La semana pasada, recibí una invitación para dar una conferencia en una importante universidad sobre ética empresarial y empoderamiento femenino. La ironía no se me escapa, la traición de Carlos me llevó a encontrar mi verdadera vocación. Mientras preparo mi presentación, no puedo evitar sonreír al pensar en el título que elegí,
cómo convertir la traición en triunfo, una historia de justicia financiera. Y así, cada mañana, cuando me despierto en mi hermosa casa, rodeada del jardín que cultivé con tanto amor, me recuerdo a mí misma que a veces, el final de una historia es solo el comienzo de otra mejor, y que la mejor venganza no es solo el éxito, sino usar ese éxito para ayudar a otros a evitar el mismo dolor. Como dicen, la vida no se trata de esperar a que pase la tormenta, sino de aprender a bailar bajo la lluvia. Y yo he aprendido a bailar con estilo. Fin.